Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Josué capítulo 10 y versículo 12. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Todos nosotros hemos enfrentado en algún momento oposición a nuestras vidas. En algún momento hemos sentido que hemos entrado en ciertas guerras espirituales. Lo que debemos de buscar en ese momento de enfrentamiento, en ese momento de lucha, debemos de buscar que Dios esté del lado nuestro, que Dios esté de parte nuestra. Si queremos tener victoria, cuando viene una guerra espiritual, cuando viene una lucha, es necesario que nosotros estemos obrando de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si nosotros luchamos, nos enfrentamos a la guerra espiritual y lo hacemos en el orden establecido por Dios o en los principios de Dios, pues tendremos la victoria. Dios ha establecido el manual de obediencia para el cristiano. Él ha dejado establecido su manual y nosotros, si lo seguimos, no hay duda de que vamos a permanecer en victoria, de que vamos a tener la victoria si nosotros nos guiamos por el manual establecido por el Señor. Muchas veces tocamos el punto y le hablamos y le decimos el verso, uno de los versos más impresionantes que toca nuestros corazones en Mateo, capítulo 28 y verso 20, donde Él dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y constantemente estamos tocando este verso bíblico. Constantemente hablamos sobre esto, pero muchos no viven esta realidad. El Señor ha dicho que estará con nosotros. Y no podemos seguir escuchando un mensaje tras otro. Y cada día escuchamos una palabra y cada día escuchamos una predicación. Y escuchamos uno y otro mensaje y nos quedamos sin que pase nada en nuestras vidas. Y eso no puede seguir sucediendo así. Si estamos escuchando la palabra de Dios, si estamos escuchando que Dios nos está hablando, que nos está ministrando, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Algo está haciendo Dios a nuestro favor. Dios está llamando a hombres y mujeres para hacer cosas grandes en su obra. Está llamando a hombres y mujeres que no tengan temor cuando vengan las luchas, sino que estén confiados de que Dios le va a dar la victoria. Hombres y mujeres que se paran y le creen a Dios lo que dice.
hombres y mujeres que no se atemorizan cuando el enemigo viene contra ellos, sea la cantidad o sea el número que sea o parezca lo fuerte que parezca, que no se atemorizan, sino que le creen al Señor que el Dios que nosotros le servimos es poderoso gigante. Yo no sé qué es lo que usted está pasando en este día, pero hay algo que Dios te quiere hablar. Es tiempo que te pares en la brecha y que comiences a creerle al Señor y que empieces a creer que Dios está haciendo grandes cosas con tu vida, que Dios está haciendo grandes cosas con lo que te rodean, que Dios está obrando de una manera poderosa y que la palabra de Dios cuando llega es para que haga rema y nos continúes de la misma manera. Dios quiere levantarte. Dios quiere hablarte en esta mañana. Vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo aquí con Josué. Las tribus paganas de Canaán estaban divididas en muchas naciones pequeñas con sus ciudades claves. Las naciones se dividían, las tribus hacían sus naciones. Y entre ellos mismos de todas estas naciones se pasaban peleando. Ellos mismos se fajaban unos contra otros. Pero cuando el pueblo de Dios llega, entonces lo que hacen es que se unen estas tribus paganas para pelear contra el pueblo de Dios. Es asombroso como el enemigo y sus subordinados se unen para venir contra los hijos de Dios. Como se unen esas camarillas para pelear, para enfrentarse a aquellos que han sido llamados por el Señor. El pueblo de Dios había tomado a Jericó, había conquistado a Ai. La siguiente ciudad que le pertenecía era Gabaón. Habían ya entrado en la tierra de Canaán, habían cruzado el Jordán, habían tomado Jericó, habían tomado a Ai, ahora pertenecía entrar a Gabaón y tomarla. Los gabaonitas, en vez de enfrentarse, usaron un engaño. Comenzaron con mentiras y a engañar al pueblo de Dios. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y anda dando vueltas tratando de devorar, mirando a ver a qué cristiano puede devorar. Pero muchas veces actúa como serpiente. Y cuando anda como león rugiente tratando a quien devorar, nosotros nos damos cuenta que nos quiere devorar. Pero cuando entra como serpiente, muchos ni siquiera se dan cuenta. No se dan cuenta cuando empieza el engaño, cuando empieza la trampa. No se dan cuenta de la manera que empieza con sutileza a tratar de destruir a aquellos que le sirven a Cristo. Porque si nosotros estamos sirviéndole al Señor y el enemigo de las almas nos ataca directamente, sabemos pelear en el espíritu, hemos sido enseñados para esto. Pero cuando entra como serpiente, la serpiente se desliza muy suavemente para tratar de destruir. Así que los ojos del cristiano tienen que estar abiertos. Gabaón era la próxima ciudad que tenían que conquistar el pueblo de Israel. Dios había entregado esa tierra en sus manos, pero tenían que conquistarla. Ahora, los de Gabaón se vistieron dando apariencia de hombres que venían de un largo viaje. Tomaron sacos viejos, tomaron zapatos viejos remendados, alimentos llenos de moho, y el plan les resultó. Así que entraron como serpiente. Entraron engañando. La próxima ciudad que iban a conquistar era Gabaón. Pero ellos dijeron, vamos a entrar de otra manera. Y empezaron a engañar el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. En el capítulo 7 de Deuteronomio, Dios había ordenado a Israel que no hiciera alianza con las naciones de Canaán.
le había dado una orden que no hiciera alianzas con ellos. Sin embargo, los gabaonitas ahora se estaban colando. Sabían que si ellos lograban conseguir un pacto, Israel cumpliría su palabra. Así que ellos tendrían éxito para que no lo destruyeran cuando lo atacaran, o para que no lo atacaran. Y tuvieron éxito. Engañaron al pueblo de Israel, al pueblo de Dios lo engañaron. El problema estuvo en que el pueblo de Dios no consultó al Padre antes de tomar la decisión. Dijimos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero que también entra como serpiente. Y cuando entra como serpiente, muchos de nosotros pensamos que no hay necesidad de orar porque todo está muy tranquilito. No hay necesidad de pedir dirección a Dios porque son cosas lógicas. Así que no es necesario pedir dirección del Señor para tomar una decisión. Y es una equivocación que puede costar muy caro. Porque cuando Satanás entra como serpiente, parece que lo que se está haciendo es un bien si tomamos una decisión a su favor. En otras palabras, cuando entra como serpiente, entra engañando, entra con mentiras. El pueblo de los gabaonitas aparentaron que venían de tierras muy lejanas y que habían oído el poder de Dios y que querían hacer pacto con el pueblo de Israel. Por eso es que traían el pan mohoso y por eso traían zapatos rotos y por eso traían sacos viejos para aparentar que venían desde muy lejos. El problema, dijimos, que estuvo en que el pueblo tomó la decisión sin consultar a Dios y cayó en la trampa. Mire, ahí en Josué capítulo 9 y versículo 14, ahí mismo donde estamos, en el capítulo anterior, dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y el verso 16 dice: y pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y Josué hizo pacto con ellos, aunque después también todos hicieron pacto con ellos. Los siervos de Josué también hicieron pacto con ellos. Y todo fue por no orar a Dios. Constantemente estábamos diciéndole a la iglesia: hay que estar orando, hay que buscar tiempo para estar en comunión con Dios, hay que sacar tiempo para derramar nuestra alma delante del Señor. Y se hace muy difícil esto, porque cuando el enemigo de las almas entra sutilmente, muchas veces usted cree que no tiene que orar y que no es necesario. Y si no ha estado orando, si no ha estado pidiéndole al Señor, mucho menos lo va a hacer en ese momento. Y va a caer en la trampa. Lo que Jericó no pudo hacer con sus murallas, con sus muros altos, lo que Ai no pudo hacer con sus armas, los gabaonitas lo consiguieron con engaño. Porque es de usted sabido que cuando entraron a la tierra de Canaán, cuando atacaron Jericó, estuvieron dando vueltas 6 días primero alrededor de Jericó. Y el 7º día dieron 7 vueltas y los muros de Jericó se cayeron. Lo que Jericó no pudo hacer, ahora lo estaban haciendo los gabaonitas con engaño. Y usted también sabe que cuando ellos atacaron a Ai, primero fueron vencidos y era porque había un anatema en el campamento. Pero después destruyeron a Ai también. El ejército de Ai fue destruido. Pero lo que no logró Ai, ahora lo estaban logrando los gabaonitas. Consiguieron el éxito con el engaño. En otras palabras, es muy peligroso
no orar para tomar decisiones. Es muy peligroso tomar decisiones sin consultar con el Señor Jesucristo. El diablo prueba con una artimaña tras otra. Prueba de una manera, prueba de otra manera, tratando de derrotar al pueblo de Dios. Y debemos estar en guardia constantemente. Es más, hay algunas personas que sus caracteres han cambiado, que su manera de ser han cambiado, que sus corazones se han endurecido, que quieren hacer la obra de Dios como ellos entienden y probablemente estén viendo a otros que no están caminando bien con el Señor, pero sus corazones están duros ya y quieren entonces que los demás lo hagan por sus propias fuerzas, comienzan a presionarlo para que lo hagan, sus corazones se van endureciendo. Porque así no es la manera que Dios quiere para su pueblo. La mayoría de las veces, después de una gran victoria que tenemos, Satanás empieza el ataque sutil. Cuando usted le está pidiendo al Señor, sabemos que el tiempo de un milagro a otro milagro es el tiempo más fuerte que tiene un cristiano. Es el tiempo donde no estamos viendo la mano de Dios, pero de momento viene la gloria de Dios sobre su vida. El milagro llega y cuando ese milagro llega nos sentimos contentos. Sentimos un gozo tremendo porque Dios nos ha contestado. Hemos visto la mano de Dios, estoy en victoria. Qué maravilloso y qué tremendo. Pero después de esa victoria, el enemigo de las almas sabe que el Dios que usted le sirve, el Dios todopoderoso, Jesucristo, que se levantó de los muertos, le ha dado una gran victoria a usted. Y el enemigo de las almas lo sabe. Y sabe que usted está protegido, que está cubierto, que está peleando la batalla en Cristo Jesús y que Cristo te está favoreciendo. Ahora sabe que no puede enfrentarse con usted directamente, así que va a empezar con sus artimañas. Va a empezar con sus engaños. Va a empezar con los ataques sutiles. Y usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted escucha. Porque si hay algo que Satanás quiere, es formar discordia dentro del pueblo de Dios. El enemigo de las almas, la mayoría de las veces, lo que hace es tratar de agarrar a personas, paralizarlos por medio de murmuraciones, por medio de especulaciones y de cosas que muchas veces no tienen ni fundamento. Y para esto usa a personas que en realidad parecen que están bien, pero no lo están. Y muchas veces lo que estas personas hablan paralizan la vida espiritual de otros. Paralizan la vida espiritual de aquellos que están tratando de buscar de Cristo porque se ha colado sutilmente. Y tu vida espiritual es paralizada. Fue después de la victoria de Jericó que Israel fue derrotado en Ai. Yo quiero que usted vea esto. Cuando usted tiene una gran victoria tiene que tener cuidado. Bueno, si vamos allá a Elías, nos damos cuenta que Elías después que oró y hubo lluvia y que venció sobre los profetas de Baal, después de eso fue que se levantó Jezabel contra él y tuvo que salir huyendo. Porque muchas veces después de esa victoria viene el ataque. Y fue después de la victoria de Jericó, dijimos que estuvieron dándole vuelta y los muros cayeron, donde había un anatema en el campamento y perdieron la batalla contra Ai, la primera batalla. Y fue después de la victoria que tuvieron contra Ai que José fue engañado por los gabaonitas. Después de haber derrotado a la población, a la ciudad de Ai, ahora es que los gabaonitas vienen y lo engañan. Entonces, cuando tenemos una gran victoria no podemos estar tan confiados, sino que tenemos que tener nuestros ojos del espíritu abiertos, porque el enemigo trata de venir por diferentes flancos. Debemos de evitar tomar decisiones según nuestros propios pensamientos y estar orándole al Señor. Porque muchas cosas parece que vienen de parte de Dios y parece que son muy buenas. Y como parece que vienen de parte de Dios, pues ya usted no ora. Y ahí puede caer en la trampa.
no debemos de depender de nuestra propia sabiduría. Es probable que tenga sabiduría y que Dios te haya dado sabiduría, pero tenga cuidado, porque la sabiduría humana no puede conseguir las bendiciones de Dios. Dice en Proverbios capítulo 3 y verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ahí mismo en Proverbios capítulo 3 y verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y el verso 7 ahí mismo del capítulo 3 de Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el verso 8 de Proverbios 3 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces vale la pena confiar en Jehová y depositar nuestros problemas y nuestras situaciones en Dios. Clamar a Dios y orar a Dios es una garantía de que las cosas van a funcionar bien para tu vida. Cuando ponemos las cosas en las manos del Señor, Dios promete en Santiago capítulo 1 y versículo 5 que Él nos dará sabiduría si nosotros se la pedimos. Si le pedimos sabiduría, Dios nos dará esa sabiduría. Dice Santiago capítulo 1 y verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, porque muchas veces pedimos sin fe. Bueno, la Biblia dice que pida, así que yo pido. Pero ahí en Santiago capítulo 1 y versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. De manera que tenemos que pedirle al Señor con fe que nos dé sabiduría para poder enfrentar las acechanzas que puedan venir contra nuestra vida. Al pueblo de Dios se le había dicho que no hiciera alianza con la población de Canaán. A nosotros se nos dice hoy en día también en el presente, no hagas alianza con el mundo. No hagas alianza con el mundo porque las cosas no te van a ir bien. El pacto que había hecho Josué con los propios enemigos, ahora lo estaba obligando a defenderlos. Había hecho un pacto con ellos. Ahora tenía que defender a esos que eran sus enemigos, pero que habían hecho pacto con ellos, que lo habían engañado. Ahora tenía que defenderlo. Aunque Gabaón había mentido, estaban reconociendo el poder del Dios Todopoderoso. Habían hecho pacto con Israel porque sabían que el Dios que Israel le servía era poderoso. Y tenían miedo de ser destruidos. Es cierto que lo habían engañado, pero se habían cobijado bajo la sombra del Omnipotente. Habían buscado el amparo de Dios. Habían buscado que Dios los guardara. Los gabaonitas fueron atacados por 5 reyes. Cuando hicieron el pacto fueron atacados por 5 reyes, y estos 5 reyes que venían a destruirlo y lo estaban atacando por ellos haber hecho alianza con Israel. Por eso era que lo estaban atacando. Se enteraron que habían hecho alianza con el pueblo de Dios y de inmediato se unieron 5 reyes para destruir a Gabaón. Así que era el deber de Josué ahora ayudar a los de Gabaón, y Dios aprueba esta ayuda y ellos parten. Dice ahí en Josué capítulo 10 y versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Toda la noche marchó Josué decidido para ayudar a Gabaón. Toda la noche estuvo marchando para llegar a Gabaón, hasta que no cumplió su plan, no descansó. No desmayaba Josué. Toda la noche para llegar a Gabaón. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, debemos de aprender que los soldados de Cristo tenemos que aprender de esta enseñanza. Tenemos que aprender de esto. Si la fidelidad al maestro nos exige que nosotros debemos de vez en cuando perder el sueño de una noche, lo debemos de hacer.
Los gabaonitas habían sido atacados, como mencionamos. Ahora, Dios había dicho, yo los entregaré en tu mano. Estaba diciendo, Dios, te estoy prometiendo, a Josué le estaba diciendo que yo los entregaré en tu mano, que van a ser entregados. Josué actuó. Dios dice, te los voy a entregar en la mano, pero Josué comenzó a actuar. Muchas veces sentimos la promesa de Dios, la palabra de Dios, y nos quedamos ahí en una inercia tremenda. Nos quedamos ahí paralizados. Como que ya Dios dijo que esto es mío, así que no tengo más nada que hacer. Me quedo tranquilo porque ya Dios dijo que esto era mío. Sin embargo, Dios le habla a Josué, le dice, te lo he entregado en tus manos. Y Josué de inmediato comienza a actuar. Comienza a salir hacia Gabaón. Las promesas del Señor no están para hacernos perezosos a nosotros. Y muchas veces cuando la promesa de Dios llega sobre alguien, se vuelven perezosos. Hay que esperar en el Señor, no hay nada que hacer, Él lo va a hacer todo, y se ponen perezosos. Pero las promesas del Señor no es para volver a nadie perezoso, sino para que nos esforcemos y nosotros nos demos cuenta que Dios está de nuestra parte. Nosotros hacemos lo que podemos y damos nuestros pasos, pero es Dios quien lleva a cabo la victoria. Es Dios quien te va a dar la victoria. Cayeron, dice la Biblia, que en el verso 11, mire, dice el verso 11, y mientras iban huyendo de los de israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Allí el Señor estaba peleando por ellos. Josué se había esforzado, pero ahora veía la mano de Dios. Ahora veía cómo Dios estaba obrando. Cayeron piedras de granizo sobre el enemigo y los destruían. Estaban siendo destruidos por enfrentarse, por venir contra los gabaonitas que habían hecho pacto con el pueblo de Dios. Hay momentos que nosotros vemos al Señor actuando a nuestro favor de una manera poderosa. Y hemos pasado por lucha, hemos pasado por guerra. Es probable que hace tiempo que hay vicios en tu vida que no son cortados. Y va pasando el tiempo y te parece que a Dios se le ha olvidado. Pero va a llegar un momento donde Dios obrará. Va a llegar un momento donde esos vicios serán rotos. Va a llegar un momento donde Dios va a obrar de una manera poderosa. Yo no sé cuál es lo que usted está pasando o cuál es el vicio que lo tiene atado, pero hay un momento donde Dios llegará y obrará de una manera poderosa y limpiará su alma. Aleluya. Dios está limpiando nuestros pensamientos. Dios viene a nuestras vidas. Hay momentos que nuestros pensamientos son oscuros, pero Dios llega y comienza a aclararlo. Hay momentos donde Dios llega porque Él está librándonos de un vicio. Donde Dios llega porque está tratando con nuestro carácter. Hay personas que tienen su carácter que lo están destruyendo. Pero hay un momento donde Dios va a llegar y va a tratar con tu carácter. Hay un momento donde Dios va a tratar de una manera poderosa. No es tiempo de quedarnos inactivos porque Dios lo va a hacer. Es tiempo de tomar esa bendición en este día y decirle gracias al Señor. Gracias, Señor, que estás haciendo algo. He esperado, pero he actuado. Estoy buscándote en este lugar. Estoy viniendo para recibir esa bendición del cielo. No es tiempo de quedarnos paralizados. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ponerte en las manos de Dios. Es tiempo que Dios te quiere usar. No te quedes ahí solamente esperando que algo va a suceder, sino toma la bendición ahora, hoy, y sigue hacia adelante. Aleluya. Tenemos que darle esa orden para que se detenga el sol. Dice, sol detente en Gabaón. Vamos al verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Era necesario que el día se prolongara por un tiempo adicional. Era necesario que esto pasara. Pero ¿quién era el que podía hacer esto? ¿Quién podía hacer que el día se prolongara? Josué había
visto muy claro cómo Dios había hecho prodigios a favor de su pueblo. Había visto cuando el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto y que estaban frente al Mar Rojo y el ejército de los egipcios en la parte de atrás. Josué había visto cómo Dios había abierto el Mar Rojo y habían pasado en seco. Él había visto esto. Josué también había visto cuando el pueblo comenzaron a caminar y el Jordán se paralizaron las aguas que venían de arriba y las otras desaparecieron. Cuando el arca del pacto, los que llevaban el arca del pacto pusieron sus pies sobre las aguas. Y esas aguas comenzaron entonces a paralizarse y a desaparecerse la otra y pasaron al otro lado. Josué había visto que Dios había hecho esto. Así que él sabía que solamente él, que solo el Dios Todopoderoso podía extender el día, el tiempo necesario para derrotar a los enemigos que quedaban en el campo de batalla. Josué sabía que el único que podía detener ese día era Dios. Sabía que el único que podía hacerlo era el Señor. Había tenido experiencias de que Dios obraba en lo sobrenatural. Dice el verso ahí 11, como dijimos, que habían piedras de granizo que caían sobre el enemigo. Y no caían de un lugar más alto que las nubes. Desde las nubes caían las piedras de granizo. Pero Josué estaba diciendo, mi auxilio viene de un lugar más alto que las nubes. Mi auxilio no viene de las nubes, viene de un lugar sobre las nubes. Josué sabía de dónde venía su auxilio. La oración de Josué recibió respuesta inmediata. Tu auxilio no viene de las nubes. Tu auxilio no viene de los hombres. Tu auxilio viene de algo más alto todavía. Tu auxilio viene del Dios que hizo el cielo y la tierra. Tu auxilio viene del Dios que te ha llamado, del que te ha tocado el corazón. Si estás pasando por lucha, si estás pasando por pruebas, hay un auxilio que viene de lo alto y ya la orden está dada, porque Dios ha escuchado tu oración. Oh, gloria sea su nombre. En la fase crítica de la batalla se pronunciaron las contundentes palabras de Josué. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. En el momento más crítico de la batalla, Josué pronuncia esas palabras. Sabe que hay personas en este lugar, en este día, que están en el momento más crítico de la batalla, que están en el momento más crítico de la lucha, de la prueba que estás pasando. Es tiempo que comiences a proclamar la palabra. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Problema, detente. Situación, te paras. Espíritu inmundo, te paralizas en el nombre de Jesús. Espíritu de las tinieblas, para. Espíritu de Satanás, te paras y no puedes acercarte. No puedes tocarme. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si estás pasando por prueba o si estás empezando o si no estás, pero como quiera, sería bueno que abrieras tus labios en esta hora diciendo, detente en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Alabado sea el Señor Jesucristo. Mire, el milagro tenía que ver con la necesidad de una operación militar. Estaba el ejército en batalla. Necesitaban que el día se extendiera. Hay posturas diferentes en cuanto a este milagro. Algunos tratan de dar una explicación al milagro tratando de ponerlo en armonía con la ciencia. Y otros tratan de darle explicación y tratando de ponerlo en armonía con la lógica. Y comienzan a tratar de buscarle, ver cómo pueden insertar esto en la lógica o en la ciencia. No es que la tierra se paró en ese momento, porque sabemos que cuando le dice sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón, quien estaba moviendo todo, se estaba moviendo todo, era en la tierra.
Y muchas veces las personas dicen, es que la tierra no se puede haber paralizado, porque sabemos también, si la tierra se paraliza ahora, en este momento de su movimiento, salimos todos por el aire. Entonces las personas piensan que fue eso. No, no, no. Fue que se extendió el día en vez de 24 horas a casi. Hablo casi para que usted vea la palabra casi después. A casi 48. En otras palabras, entonces lo que hizo fue que la tierra empezó su movimiento más lento. Empezó más lento para que el día, en vez de terminarse, el día en vez de 24, ahora tenía 48, casi 48 horas. Aleluya. Entonces el milagro de Dios no lo podemos llevar a la ciencia y no lo podemos llevar a la lógica, porque no lo entenderíamos nunca cuando Dios hace milagros. Por eso es Dios. Un milagro es una acción sobrenatural que no puede ser explicada y no puede ser producida por el hombre. Es algo que el hombre no lo puede producir, por eso es que es un milagro de Dios. Un milagro de Dios no puede ser explicado en detalles por el hombre. Así que la Biblia no es un libro de ciencia. Y a veces las personas piensan que el milagro de Dios tiene que coordinarse con la ciencia, pensando que la Biblia es un libro de ciencia, pero la Biblia no es un libro de ciencia. Aleluya. El hombre teólogo trata de buscar una explicación por medio de la ciencia a las verdades bíblicas. Agarran las verdades bíblicas y tratan de llevarlo a la ciencia, pero entonces si fuera por la ciencia ya no fuera un milagro. La escritura tiene que ser aceptada y aceptada por medio de la fe. Aleluya. Y aceptamos la escritura y la Biblia por medio de la fe. Porque la Biblia no lo podemos nosotros interpretar con el pensamiento humano, porque el pensamiento humano no llega a entender los milagros de Dios. La lógica del hombre no comprende las cosas de Dios, no comprende lo espiritual. Y lo espiritual, en lo espiritual es que opera el Señor con sus milagros. Hay algo que yo quiero que usted sepa. Nosotros no podemos guiarnos para creer en Dios porque la ciencia está tratando de decir que ese era el día de Josué. Nosotros no podemos creer en Dios por esas cosas. La verdad es que yo no creo en Dios por lo que la ciencia trata de probar. Yo creo en Dios por fe. Porque a mí quien me llamó fue el Señor Jesucristo y despertó una fe profunda en mi corazón que de ser un ateo me puso a creer en un Dios vivo. Oh, gloria sea Cristo Jesús. Tenemos que creer en Dios por fe. Piensa en un momento, el enemigo de los israelitas, cómo veía que el día no se acababa. Me imagino pensando, cuando se haga de noche, podremos escaparnos, podemos irnos. Pero ¿qué pasa? Que no se hace de noche. ¿Qué pasa? Que la noche no llega. ¿Cómo este día es tan grande? ¿Cómo este día es tan largo? Los israelitas veían la gloria de Dios porque el día estaba dando tiempo para que ellos pudieran vencer sobre sus enemigos. Cuando Dios quiere bendecir tu vida, Él lo va a hacer. Deja que la unción de Dios llegue a tu vida y deja que esa unción caiga sobre ti. Esa unción que pudre el yugo. Deja que la unción del Espíritu Santo venga sobre tu corazón y las cosas cambien. Aleluya. Oh, gloria sea al Señor Jesús. Uno de los grandes problemas del pueblo del Señor es que no permitimos que esa unción de Dios pudra las inmundicias que nos están haciendo daño a nuestra vida espiritual. Y tenemos que permitir que esa unción de Dios, cuando está en nuestras vidas, pudra el yugo de iniquidad. Podamos sentir que el Señor nos está libertando, nos está llamando, está obrando en nosotros. Mire, dice el verso 14 y vamos terminando. Dice, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es maravilloso cuando la Biblia dice, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre.
En otras palabras, lo que está diciendo, cuando clamamos, Él atiende nuestro clamor. Él nos escucha y nos responde. Él es nuestro protector divino. No permitas que el mundo te atrape. No permitas que el mundo te arrope. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios va a vencer al mundo y lo va a vencer porque esta victoria de vencer al mundo es nuestra fe. Esa fe en el Señor Jesucristo, esa fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de pecado, esa fe creyendo que Cristo nos perdona cuando nos humillamos en su presencia, esa fe que Él es nuestro Salvador. Esa fe en quien nos ha llamado. Qué tremenda fe la de Josué. Mandar a parar el sol. Mandar que el día se extendiera. Mandar que el día fuera más largo. Los verdaderos cristianos podemos descansar con tranquilidad en el poder de Dios. Podemos descansar con tranquilidad bajo la sombra del Omnipotente. Si sus planes coinciden con los planes de Dios, usted tendrá una victoria asegurada. Si los planes, las decisiones que usted está tomando están coincidiendo con los planes del Señor, usted puede tener por seguro que la victoria está garantizada. Jesucristo nos conduce a la victoria. Dios te ha hablado, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.